algo clásico dentro de la historia del arte, y esta celda número 20 tiene un tema mucho más particular y mucho más curioso, que es el desnudo masculino, que es un tema que nunca se ha representado mayoritariamente. Para representar desnudos masculinos hacían falta excusas o pretextos, por ejemplo, la academia, ¿no? El utilizar modelos masculinos, el utilizar como excusa para representar a cuerpos desnudos masculinos la cuestión religiosa, ¿no? Que la narración de Caín o la de San Sebastián requería, ¿no? Representar estas figuras masculinas desnudas, o también la narración mitológica, como este caso de Prometeo, ¿no? Siendo devorado sus entrañas por el buitre o por el águila. Pero en el cambio, en el arte contemporáneo es bastante más usual la representación de desnudos masculinos, y creo que el más interesante es este de aquí, ¿no? Cuyo autor, Jan Galpin, era desde joven fue militante del Partido Comunista. Él fue un agitador de los trabajadores a lo largo de toda Europa, y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, como ya era bastante conocido por ser bastante provocador, la Gestapo le detuvo. Él hizo creer a la Gestapo que iba a ser un topo infiltrado dentro del Partido Comunista y que les facilitaría información. Y en realidad, cuando le liberaron en el 38, lo que hizo fue marcharse a Estados Unidos con su hijo. Su mujer, que se quedó en Europa, fue detenida, fue torturada y fue asesinada. Y este es uno de los pocos dibujos que se conserva realizado por este militante comunista, que además de militante fue escritor y pintor.